Esto es casi el final. Claudio me invitó a venir a hacer esta presentación. Me escuchó hablar de algunos de los temas en Chile hace un par de años y yo le prometí, esto es un poco diferente de lo que he hecho antes. Lo que yo voy a comentarles ahora es por qué debe interesarnos el impacto de la contaminación en las enfermedades respiratorias. Yo no puedo, les sugiero que se acerquen porque no puedo usar el puntero. Voy a hablar un poco de la carga general de la enfermedad, voy a hablar de la vulnerabilidad de los niños, de la enfermedad respiratoria y de qué manera la contaminación y el medio ambiente contribuyen a la enfermedad respiratoria en niños. Voy a hablar de enfermedad respiratoria sensible al clima, eso así es como yo la llamo. Entonces hemos visto grandes cambios en la carga global de enfermedad en los últimos 25 años en todo el mundo. Ahora vemos menos muertes por enfermedades contagiosas y más años que se vive con enfermedad crónica, especialmente en los niños. Y ha habido una cantidad de mediciones diferentes que se han desarrollado para medirla. Una común es la años, los dailies, eso va a salir después en la charla, o años vividos con discapacidad. O sea que vemos menos niños que fallecen a los comienzos de la vida y más que viven con discapacidad crónica. Las causas también están cambiando, pero ha habido mejoras en todo el mundo. Esa carga sigue afectando mayormente a países de bajos ingresos. La contaminación, en el sentido más amplio, fue responsable por el 16% de todas las muertes en el año 2015. Muertes atribuibles directamente a la contaminación mataron a más gente que el SIDA, la tuberculosis y la malaria combinado. Y tenemos una publicación reciente en el Lancet, en la Comisión del Lancet de Contaminación, que habla de muchos datos que subyacen a todo esto. Y sabemos que la contaminación es una causa muy importante de las enfermedades contagiosas. El año pasado publicamos este atlas en conjunción con la OMS, heredando un mundo sustentable para los niños. Esto tiene que ver con la salud ambiental de los niños. Y elegimos las causas principales de muerte en niños de menos de 5 años, desglosadas acá en neonatal y postneonatal. Y hay muchas enfermedades infecciosas que provocan la muerte de los niños todavía, pero todas han estado reduciendo su impacto. Si se fijan en la distribución global de la mortalidad por debajo de los 5 años y el cambio entre 1990 y el año 2015, los colores han disminuido. Estos puntitos azules en el mapa del 2015 son las áreas o los países que cumplieron los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto a disminuir la mortalidad por debajo de los 5 años, pero el mensaje sigue siendo que la carga de enfermedad y la carga de mortalidad no son parejas y básicamente afecta a los países de ingresos bajos y medios. Si pensamos en las muertes atribuibles a causas ambientales, y acá tenemos infecciones, prematurez y otras causas importantes de muerte por debajo de los 5 años, la carga sigue siendo despareja en los países de bajos ingresos. Sudamérica no le va tan mal, pero los países de bajos ingresos, sobre todo en África y en Asia Central, es donde aparece la mayor parte de la carga. La carga de contaminación global también es despareja y no nos sorprende ver que aquí
esta distribución que vemos aquí en estas áreas donde vemos la mayor mortalidad, y mucho de esto tiene que ver con la contaminación ambiental en los hogares por utilizar distintos tipos de combustibles que no son sanos y también por otras causas. Si nos fijamos aquí a la derecha en los DALIs, que tienen que ver con la contaminación ambiental en los hogares, vemos que iguala la mortalidad y la carga de enfermedad. Y si se fijan en el otro mapa donde hay disponible combustibles limpios, ven que las áreas, algunas son iguales. Y este es un problema que podemos resolver, o sea, sabemos cómo, pero hasta ahora no lo hemos podido resolver. Y no es simplemente una cuestión de tener la disponibilidad de combustibles limpios para reducir el uso de la biomasa sólida para comer y para cocinar. O sea, lo importante aquí es que se puedan permitir ese gasto. Entonces, entre 1990, 2005 y 2015, estos son las primeras 15 causas de años de vida ajustados por discapacidad, los DALI, y pueden ver que estas flechas azules que bajan, las rojas que van hacia arriba y las verdes que permanecen, ha habido cambios en las causas más importantes, pero en general las cosas han mejorado en muchas áreas, pero sigue habiendo mucho avance que todavía se puede hacer para mejorar las vidas, particularmente de los niños de poca edad en relación con todos estos cuadros. Ahora, como les dije, hay un aumento en la carga relacionada con las enfermedades no comunicables o no contagiables. Y en cuanto a respiratorio, hablamos de asma y COPD. En lo neuroconductual tenemos bajo coeficiente intelectual, ADHD, ASD, violencia y demencia. También el diabetes tipo 2 en cuanto a sobrepeso y obesidad, síndrome metabólico. Yo puse esto en la categoría metabólica y no respiratoria porque pienso que ahí es donde corresponde. Y las enfermedades cardiovasculares y cáncer. Esto cuesta muchísimo dinero. Asma globalmente, en este momento hay 300 millones de personas que lo sufren, y esto significa 56.000 millones de dólares estadounidenses por año para tratar el asma. COPD, 210 millones de personas que lo sufren, con 38.000 millones de dólares gastados por año. El COPD, por supuesto, es EPOC. Después tenemos sobrepeso y obesidad. 60% de la población de Estados Unidos la sufre, y esto cuesta 160.000 millones de dólares en costos directos y 2 o 3 veces esa cantidad en costos indirectos. Problemas evolutivos. 7% de los niños de Estados Unidos, de niños entre 4 y 17 años, tienen un problema conductual que podría ser del autismo o de un déficit de atención. Y esto cuesta 5 millones y 3/4 de DALIs, y los costos por medicación son 6 veces tanto y supera los del asma. Todas estas enfermedades crónicas que afectan al mundo y cuestan cada vez más dinero a todas las comunidades. Entonces ahora voy a hablar de la vulnerabilidad de los niños y por qué debemos considerar específicamente en los niños los efectos de la contaminación ambiental. Hay 2 diferencias principales, y estoy hablándole a pediatras, pero es la fisiología evolutiva dinámica del niño, y son las vías únicas de exposición que tienen. Eso aumenta su riesgo de contraer enfermedades a causa de la contaminación ambiental.
Tenemos niños que se ven expuestos de manera transplacentaria a través de la leche materna, a través de la piel, a través de la respiración, poniéndose todo tipo de cosas en la boca y por la ingesta. Aquí las que tienen dos son singulares para los niños y los otros son más comunes o en dosis mayores en niños que en adultos. O sea, en cualquier entorno el niño recibe una mayor dosis de contaminación o de los contaminantes que un adulto. Esto se relaciona con el hecho de que están creciendo. Los niños tienen requerimientos mayores de energía, agua, oxígeno, porque respiran más, comen más y toman más en función del peso corporal que un adulto. Los sistemas también absorben de manera activa. O sea, tienen que obtener lo más que puedan de esa comida que ingieren. Pero si uno está comiendo contaminantes, en este caso, por ejemplo, polvo y plomo, un niño que gatea absorbe 40-70% del plomo que llega a su intestino, en tanto que un adulto va a incorporar de 5 al 20%, porque no lo están incorporando activamente. También tienen un problema con detoxificación, al igual que muchos sistemas corporales que no están desarrollados al nacimiento. El sistema de detoxificación en el hígado están inmaduros y llevan un tiempo hasta que maduran. Y les quiero mostrar una serie de gráficos que ilustran la magnitud de este problema. Esto es ventilación por minuto, son litros por kilo de peso corporal por día y ven que al principio de la vida es 3 veces más que la de un adolescente o un adulto en relación con su peso corporal, y a los 4 años más o menos 2 veces y media. Así que esto es que por eso respiran más aire. Luego los requerimientos calóricos y los requerimientos de agua y calorías por kilogramos por día o mililitros por kilogramo por día. Prácticamente 8 veces aumenta el requerimiento de agua para un bebé a diferencia de un adulto. O sea que si ese agua que están tomando está contaminada con productos químicos, están incorporando una dosis mucho más elevada. También esta es la relación entre la masa corporal y la superficie de su cuerpo. También ven las diferencias entre un bebé y un adulto. Y esto es importante porque los bebés y los chicos de poca edad pasan mucho más tiempo en el piso y ahí es donde están la mayor cantidad de contaminantes en el hogar. Esta es una fotografía que mi hija odia que yo muestre. Esta es mi nieta mayor cuando tenía 2 años y estábamos preparándonos para festejar su segundo cumpleaños. Cuando yo tomé esta foto, ella se puso la mano en la boca, pero inmediatamente antes tenía el pie en la boca. Ahí hay una manzana, hay otros juguetitos blandos que también se meten en la boca o que se los metía en la boca. Ahora ya tiene 10 años y está ahí en el piso donde están todos los sprays que uno fumiga en la casa. Nosotros tratamos de no usar aerosoles, pero eso, los productos caen al piso y se reaerosolizan con el movimiento, así que ella está incorporando a su cuerpo todo lo que se ha echado en la casa, pero sobrevivió. La otra cuestión, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué no sabemos más de esto? Y una de las razones por las que no sabemos más de esto es que es difícil evaluar la exposición a los comienzos de la vida. Hay un campo enorme de toxicología y principalmente se relaciona exposiciones de altas dosis en el entorno laboral, pero no para la población en general. E incluso es peor para los niños porque
evaluar la exposición es más difícil en las primeras etapas de la vida. La dosis interna, que es la que es más probable que cause los efectos, tiene que ver con la fisiología. Como ya les dije, la fisiología de un niño es diferente. Y los estudios que extrapolan dosis o límites aceptables de adultos a chicos no son válidos. Es mucho más difícil para nosotros hacer los estudios en niños porque muchas de las cosas que querríamos estudiar requieren la obtención de muestras de manera invasiva, por ejemplo, de sangre. Incluso si uno obtiene muestras de sangre o de orina de un niño, el volumen es mucho menor que el que uno puede obtener de un adulto, o sea que esto plantea dificultades para el análisis, o sea, para medir los químicos. Y los biomarcadores de exposición en chicos no están bien definidos. Una de las cosas que yo he aprendido a partir del estudio de enfermedades como fibrosis quística, donde tratamos de medir los biomarcadores para predecir la actividad de la enfermedad, los biomarcadores que se han desarrollado y definidos para adultos con enfermedad establecida no sirve para los niños, y lo mismo sirve para las exposiciones ambientales, porque los niños metabolizan los productos químicos de manera diferente. La toxicología clásica, la calzucieron de los niveles de efecto más bajos observados o no observados, se hacen por exposiciones de corto plazo. Generalmente se hacen en animales y no explican las dosis bajas y la exposición crónica, que son los que nos preocupan en niños. También en muchos de estos químicos ambientales que nos están preocupando, no hay una curva lineal de respuesta a la dosis, es una respuesta no monotónica, como se llama la curva, y esto se ve aquí. Tenemos una curva lineal o no lineal, pero estas curvas no monotónicas cambian de dirección, o sea que uno no puede extrapolar el efecto de una dosis a la otra. Y aquí tenemos dos ejemplos de una respuesta en U invertida, y esto es cuando se administró un elemento y se midió la secreción en la leche, y con la dosis baja y con la dosis alta la secreción fue más estimulada que en las dosis intermedias, y lo opuesto. Esto es un retardante de fuego, un insecticida lo contiene, y aquí en la dosis más baja y en la dosis más alta prácticamente no hubo efecto, pero en las dosis intermedias hubo un incremento en la excreción, o sea que es muy difícil extrapolar de una dosis a la otra cuando uno está hablando de químicos que tienen estas curvas de respuesta no monotónicas. Nos gusta medir las cosas en orina porque en general la orina es más fácil de obtener, salvo de niñas adolescentes por alguna razón no quieren darnos las muestras de orina. No sé qué piensan que vamos a hacer, pero nos gustaría obtener muestras de orina, pero el flujo de orina difiere, y este es un modelo de la cantidad total de flujo de orina durante el día con la edad. Entonces, en la edad menor producen mayor cantidad de orina por kilogramo, y si se fijan, y esto es bisfenolo, y si se fijan en lo que se excreta, esta es la concentración en orina, pero si corrigen en función del flujo de orina, ven que la exposición o la cantidad que se excreta es mucho mayor a edades más tempranas, o sea que incluso en los primeros 5 años de vida hay estos cambios tan importantes, y porque tenemos que medirlo y la medición es tan difícil, y porque esa es el motivo principal de por qué no sabemos mucho más del efecto de todos estos químicos, porque son muy difíciles de estudiar en niños de poca edad. Ahora voy a hablar
de algo que ustedes conocen mejor, que son las enfermedades respiratorias. Voy a hablar de los aportes ambientales a la enfermedad respiratoria y también el clima. Entonces, sabemos, y esto lo dije el lunes, que con asma y enfermedad obstructiva pulmonar, la baja función pulmonar aumenta el riesgo de enfermedad en todas las edades. La función del pulmón se rastrea con el crecimiento y un mal crecimiento pulmonar aumenta el riesgo de la enfermedad. Y hay susceptibilidad prenatal a la exposición ambiental. Esto lo mostré también el otro día. Estos son impactos prenatales sobre la función pulmonar al nacimiento. Acá tenemos distintos tipos de crecimiento y los factores de riesgo que conocemos y de los cuales tenemos datos y que tienen influencia sobre el antes del nacimiento. Y la razón por la cual esto es importante es que lo ven acá en este gráfico esquemático. Cuando la función baja del pulmón crece, yo acá estoy en la época de la declinación, no sé qué pasa con los demás que están acá en el público, pero ahora sabemos que un 50% del EPOC en adultos se relaciona con el hecho de no lograr la función pulmonar pico en la infancia. O sea, el 50% del EPOC se relaciona con un mal crecimiento pulmonar relacionado con factores prenatales y de la primera infancia. El resto, por supuesto, tiene que ver con el tabaquismo. Y por supuesto que si ustedes hacen las dos cosas es peor. Lo que estamos viendo es el 50% de riesgo en los adultos que tiene que ver con el mal crecimiento al que me referí en la infancia. Estos datos aparecieron relativamente hace poco con dos publicaciones que tienen que ver con la encuesta europea sobre salud, en donde dice que el riesgo de EPOC es mayor en niños que habían tenido lo que tuvieron un efecto materno negativo o inspecciones respiratorias de chicos. Y esta publicación combinaba una serie de cohortes que los llevó a la conclusión de que el 50% del EPOC se debía a no haber logrado esos estándares de la infancia. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad respiratoria? Más allá del asma, el tabaquismo, el entorno personal y durante el embarazo. También hay gente que anda bien reduciendo el tabaquismo y esto lo hacen a pesar de las empresas tabacaleras, pero esto sigue sucediendo en países donde hay ingresos más bajos. Ahí el tabaquismo sigue siendo un problema. La contaminación del aire casero o puertas adentro, tóxicos, productos químicos en el aire, en los rociadores, en los rocíos que se utilizan, orgánicos volátiles, incluso pegamentos y otros químicos. También la contaminación del aire puertas afuera, al aire libre, en relación con el tráfico, por ejemplo, el tránsito, y los escapes, y también la contaminación industrial. También debemos recordar estos otros contribuyentes, factores contribuyentes, alérgenos y agentes ocupacionales, una mala dieta o mala nutrición, la pobreza y la desnutrición, y enfermedades agudas respiratorias en la niñez que magnifican estos factores de riesgo en el largo plazo. ¿Qué pasa con la biomasa que se quema como combustible? Hay poca gente, pero sí
en lugares específicos en donde se quema biomasa, incluso en el cuartil superior, socioeconómicamente superior, que usan, por ejemplo, en la India, que es el país con más alta quema en este sentido, para cocinar y para calefacción. El uso de fuegos abiertos, sin chimeneas o con estufas mal mantenidas, aumentan la exposición. La toxicidad depende de qué es lo que se queme. Residuos de cultivos, por ejemplo, que son altos en dioxinas y furanos, son realmente muy negativos. En algunos lugares de China, donde se quema carbón alto en sulfuros, con altos niveles de CO2, y también otros hidrocarburos como PAH y PM, que tienen problemas. Hay más de 4 millones de personas que mueren prematuramente por año por la quema de estas biomasas. 12% de neumonía, 22% de EPOC, 6% de cáncer pulmonar, pero también por ACVs y enfermedad cardíaca isquémicas cardíacas, y más del 50% de las muertes prematuras con menos de 5 años de edad tienen que ver con el uso de combustibles de biomasa relacionados con la neumonía. El fumar durante el embarazo, esta es la única imagen que les voy a mostrar de un estudio de cohortes en Sudáfrica. No hace falta que se entienda todo esto, pero es una técnica Drakenstein de aislamiento. Esta es la resistencia de las vías aéreas de las madres fumadoras y no fumadoras a la derecha, y los bebés que nacen de madres fumadoras tienen pulmones más rígidos y son más pequeños. Esta imagen se las mostré el otro día sobre cómo ponemos los factores de riesgo pre y postnatales para aumentar el riesgo de enfermedad, para ver cómo aumenta el riesgo de enfermedad. Y no solo el asma. Todas las enfermedades pulmonares crónicas existen dentro de este espectro. Tenemos datos que sugieren que hay susceptibilidades comunes, genéricas, de la baja función pulmonar y la de respuesta de capacidad pulmonar, y cómo se relacionan con el riesgo de infecciones. Por supuesto que si uno desarrolla la sensibilización alérgica y está más expuesto a frecuentes enfermedades respiratorias, hay más probabilidades de asma. Si no está esta sensibilización, hay menos infecciones respiratorias. Seguramente más adelante en la vida no van a tener asma. Y una exposición más prolongada a las mismas susceptibilidades aumenta el riesgo de EPOC más adelante en la vida. Ahora voy a cambiar a hablar de las enfermedades sensibles a los cambios climáticos. Tenemos pruebas positivas del calentamiento global. Son irrefutables. Y las interacciones y efectos son muy complejos sobre la salud. Esta revisión, que se publicó en el 2016, muestra esas relaciones. Ya sé que es muy difícil de leer, pero bueno, básicamente lo que dice, esta es la contaminación acá, ambiental. Partículas en los gases, el aumento de los gases invernadero, la disminución de la biodiversidad, y ni siquiera yo lo puedo leer ahora, en el ambiente, que aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias. Los gases invernaderos afectan el clima. Partículas orgánicas, etcétera, también en el aire, afectan la biodiversidad y a su vez, imposible, me parece que esta es más fácil de leer, pasemos. Las consecuencias entonces del cambio climático, estos son los factores que tienen que ver con este cambio, estas son las vías que llevan al cambio y estos son los resultados de ese cambio.
El cambio climático cambia las temperaturas, hay temperaturas más altas, temperaturas ambientes que suben en todo el mundo, hay olas de calor, hay una mayor variabilidad de temperaturas y hay muy buenos datos que sugieren que no solo la temperatura, sino la variabilidad de la temperatura, lo que cambia los graves problemas, causa los graves problemas. Si hay un aumento de temperatura a un nivel muy alto o a un nivel muy baja, esto en el tiempo uno puede aclimatarse, pero si sube y baja, es muy difícil adaptarse fisiológicamente. Y los datos sugieren que es esto lo que causa los efectos sobre la salud. El aumento de superficies, y a nivel del oxígeno y del O3, y entonces hay estaciones anuales prolongadas, hay más polen, por ejemplo. El cambio climático cambia las precipitaciones también, hay sequías e inundaciones casi siempre en el mismo lugar y una sucesiva a la otra, y hay una distribución de las precipitaciones que se ha visto alterada. Vemos entonces menos viabilidad para la agricultura, por ejemplo en el sur de Australia, porque no está lloviendo y llueve más en otras áreas en donde antes no había agricultura. Esto hace que las poblaciones se desplacen, que haya trastornos mentales y también inseguridad con respecto al acceso al agua y a los alimentos. ¿Y qué les pasa a las plantas con mayor CO2? Bueno, aumenta el crecimiento, pero no necesariamente aumenta el valor nutricional de esas plantas. Y además este desplazamiento del nitrógeno en las plantas a cambio de carbono hace que se produzca de manera diferente el polen y que se ve aumentado en cantidad. Esto lleva a exacerbaciones del asma, a rinitis alérgicas, etcétera. Sube el nivel del mar, particularmente en áreas del Pacífico, y estamos empezando a ver refugiados climáticos que tienen que ver justamente con el aumento de la altura del mar. Hay un desplazamiento de las poblaciones que también causa trastornos mentales y una distribución diferente de las enfermedades infecciosas. Los mosquitos en Australia están viniendo desde otras zonas con malaria, con paludismo. Y esto hace que, haya un calentamiento de los océanos, hay eventos climáticos severos, más desplazamientos poblacionales. Y el efecto de los fenómenos del niño y la niña, estas oscilaciones que cambian las temperaturas del mar, por ejemplo, Sudamérica y Australia al mismo tiempo, ahora está del otro lado, pero vemos estas oscilaciones, las vemos en los noticiosos, en la televisión, y vemos qué es lo que pasa con las poblaciones. Es un gran cambio. Los cambios inducidos por el clima cambian la calidad del aire y lo vemos en estas gráficas. Aquí es donde están los cambios más altos, en rojo, y en azul menos. Acá estamos viendo para el ozono, por ejemplo, que no se encuentra en las zonas tropicales, sino no tropicales. Y esto en relación con la población, además. Y miren la humedad que se predice que va a aumentar en zonas tropicales. Todo esto puede tener distintos efectos sobre la salud. Y como una viñeta aparte, también las partículas en suspensión pueden tener una función deletérea en el pulmón de los chicos. Con el esputo de los niños midieron y publicaron en el New England los macrófagos alveolares, los niños que no tenían enfermedades respiratorias. Aquí se mostró que había
una relación inversa entre la cantidad de carbono en los macrófagos y la función pulmonar de estos chicos. Cada uno de estos respiraban una cantidad de carbono y esto producía una reducción del BEF1. Del 17% en un caso y en distintas edades distintos porcentajes. Entonces, si volvemos a las imágenes anteriores y vemos el aumento que se predice y que se ha visto desde fines del siglo XX y hasta ahora, y lo que se predice para futuro, los cambios que podemos esperar en la función pulmonar van a reflejarse en estas curvas. Yo ya les hablé de la consecuencia de no lograr la función pulmonar pico, el pico de función pulmonar, ¿no es cierto? También el ozono se predice que va a aumentar. El ozono es un contaminante secundario formado por la reacción del sol que cataliza la conversión de los volátiles orgánicos, en particular, así se forma el ozono. Y se predice, estos son modelos, cuanto más oscuro el rojo, mayor la cantidad de aumento de ozono. Y estos son los máximos en base a los niveles de dióxido de carbono y CO2 a fin de los 90 y lo que se predice como aumento para las próximas décadas. Ahí arriba es el incremento. ¿Qué significa esto en los Estados Unidos? Este es el aumento de las temperaturas que están directamente relacionados con el aumento del ozono y el aumento de ozono anual relacionado con las muertes prematuras. Si las proyecciones del clima que estamos haciendo hoy continúan en el tiempo. Y no es solo la función pulmonar o el aumento del riesgo del asma, como mostramos antes en estas ciudades de México y de California. También tiene que ver con el crecimiento en los animales expuestos al ozono específicamente. El área de intercambio de gases disminuye en las ratas, el aparato mucociliar de las ovejas también disminuye y aumenta la resistencia de la vía aérea en los monos. Los estudios en animales son interesantes. En California tomaron monos rhesus bebés y los expusieron a episodios cíclicos de ozono. No grandes cantidades, pero sí un aumento del ozono al que se exponían y se disminuyó la cantidad y el tamaño de las vías aéreas, los bronquiolos terminales 38% más estrechos y 45% más cortos y también los músculos lisos de las vías aéreas tenían una alteración de su longitudinalidad, o sea, las vías aéreas, los ejes de las vías aéreas se veían estimulados de manera diferente. Esto cambia la forma en que va a crecer ese pulmón y su funcionalidad. También el cambio climático aumenta el efecto de los alergenos. Esto se supone que muestra tanto el aumento de CO2, o sea, más crecimiento, más polen, más alergenicidad, y también estaciones con polen más prolongadas y más tempranas, distribuyendo o variando, aumentando su distribución con el aumento de CO2 y de la temperatura. O sea, hay una mayor cantidad de polen en el aire. Bien, la enfermedad respiratoria sensible al clima, las infecciones respiratorias, el asma, FC y EPOC, todas están relacionadas o se ven influenciadas por el clima. La neumonía, esto lo publicamos hace un tiempo ya, sugiere que hay una enfermedad que no se
descuidada, digamos, a nivel tropical, porque en áreas tropicales el riesgo de la neumonía es alto en la estación lluviosa, se correlaciona con la cantidad de días de lluvia y aumenta también por una subnutrición antes de la estación de las lluvias, porque las plantas no crecen tan bien, los animales no se alimentan de la misma manera. Esto se vio en las Filipinas. Antes de la estación de lluvias hay mayor falta de nutrición. Y se ve también en Queensland, en Australia, y en Florida, en los Estados Unidos, que son áreas tropicales. Entonces, el ozono ambiente aumentado disminuye el IgA y aumenta el riesgo de neumocistis, enfermedad por neumocistis en los inmunocomprometidos, la tuberculosis, un riesgo que se ve aumentado por la disminución de la vitamina D, que tiene que ver con el mayor ozono en el ambiente y con la mayor contaminación. En Brasil, por ejemplo, se vio el aumento de la tuberculosis en relación con esto. También hay datos de distintas partes del mundo que las infecciones por estafilococos resistentes a meticilina ha cambiado por el clima. Pero estos datos del sur de California, en donde tienen una regulación muy fuerte de la contaminación, vean los aumentos y las distintas formas de medir la contaminación. Oxígenos, NO2, etcétera, y cómo se relaciona con la salud respiratoria en el asma, por ejemplo, y en los no asmáticos, y ven ahí los valores y también los síntomas en no asmáticos. O sea, si mejoramos el clima, se mejora también la función respiratoria, incluso en un breve lapso. En Australia tenemos un problema especial con Mycobacterium no tuberculoso en distintas regiones. Hay distintas bacterias en distintas partes del país en función de las diferencias climáticas. Mycobacterium abscessus, por ejemplo, es predominante en climas cálidos, el intracelular y aumenta con la actividad minera cuando se desmonta el territorio. Y estos, por ejemplo, de las lluvias tropicales, ahí se ve más Mycobacterium abscessus, que se va extendiendo. Y esto es un problema muy importante para los niños con fibrosis quística. Esta es de los Estados Unidos, muestra los colores, el mayor color, aumento de lo que se predice como asma en función del aumento del ozono. La mala calidad del aire, el impacto en la fibrosis quística y también la susceptibilidad al estrés oxidativo. También la relación con el tráfico y el tránsito y la contaminación aumenta el riesgo de adquirir patógenos y adquirirlos antes en la vida. También la superficie terrestre, al estar más cálida y más húmeda, genera mayor distribución de patógenos respiratorios. Vamos a verlos en zonas más amplias. Estos son datos de Seattle, en donde se tomaron datos de los registros y se consideró la exposición a la contaminación de los pacientes y básicamente mostraron que el aumento de riesgo de el staph meticilino resistente y su relación con S-maltophilia y a Psiloxidans en función de los niveles de contaminación el año anterior a la medición. EPOC, también ya lo mencioné,
mencioné la relación de mayor riesgo cuando no se alcanza la función pico pulmonar. También esto genera exacerbaciones. Y finalmente, el College Americano de Médicos ha dicho que los médicos tienen una responsabilidad en esto. La responsabilidad es primero reducir las emisiones de carbono y otras prácticas que mantengan el ambiente sano. Y también tienen la responsabilidad de educar al público, a los colegas, a los formuladores de políticas y leyes. También dicen que encarar el cambio climático es toda una oportunidad para mejorar la salud de los seres humanos de manera drástica, evitando los resultados tan negativos del daño al ambiente. El College de Médicos Australianos, sin embargo, no ha dicho nada al respecto, como la mayor parte de nuestros políticos. Con esto me detengo. Y les agradezco su atención.